En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto. Y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Esta semana ha quedado demostrado que todo se trata de ellos mismos. Me refiero a los políticos. Usan al Estado, sus recursos, nuestros recursos, sus instituciones y poderes para su propio beneficio y de paso también las destruyen en su propia defensa personal. Si no fuera porque es presidente, Boric no habría podido cumplir su sueño y reunirse con Tull. Si Cariola aún se mantiene en su cargo y el PC ratifica su candidatura a la senatorial por la quinta región, es porque confía en el apriete que pueden realizar a la Fiscalía y al Poder Judicial. Si Manuel José Sandón alcanzó la presidencia del Senado, clavándonos de paso a Ricardo Lagos Weber como vicepresidente, es porque el reo Lindo estaba con una bala pasada de 2-3 años atrás y que ahora quiso cobrar, porque era su momento. Y si Chile Vamos se queja de la jugada de Sandón con el gobierno, pero no le incomoda aprobarle a ese mismo gobierno la reforma de pensiones, no le incomoda la ley de cumplimiento tributario, los procesos constitucionales, las terapias afirmativas trans en menores, el proyecto de ley Zamudio 2.0, es porque lo único que realmente les importa es el podercillo rasca. El único pacto con la izquierda que les incomoda es el que les impide el acceso a ese podercillo rasca. En eso no son demasiado distintos de Gabriel Boric, pero cuando se trata de cosas de fondo, ahí están, los primeros a la cola de la izquierda radical. Esta semana, en la sala de la Cámara, se puso en votación un proyecto de ley que llevaba más o menos 8 años de tramitación en el Congreso. Un proyecto de redacción sencilla que buscaba, en simple, prohibir la contratación de parientes en el Estado por parte del presidente, senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, etc. En el fondo, una ley antipituto que impidiera que los políticos llegasen a parasitar las arcas fiscales a costa de los ciudadanos, con sus hermanos, hijos, señoras, maridos, sobrinos, etc. Impedirlo es mucho decir en verdad, pero disminuirlo en algo. Una ley que impidiera que el hermano del ministro Grau sea el encargado del sistema interno de catastro en la Subsecretaría de Servicios Sociales, o que su primo, del ministro Grau también, sea asesor de proyectos presidenciales y que su cuñada sea jefa de gabinete de la Subsecretaría de Evaluación Social. Una ley antipitutos que evitase que el sobrino del ministro Manguera, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, sea miembro del directorio de Metro, o que el hermano de la ministra comunista Janet Jara sea el encargado de comunicaciones de la Corporación Cultural de San Joaquín, o que evite que un hijo de la diputada Carmen Hertz sea agregado cultural en España. En fin, de eso se trataba la ley antipitutos. Una ley antipitutos que evitara las dinastías Hoffman en municipalidades, o las Goich en la administración del Estado, o las familias Leiva con vocación de notario, etc. Se trataba de algo de sentido común, lógico que existiese en nuestro país. O sea, ¿no es acaso demasiado pedirle a los chilenos que además de tener que aguantar a 155 diputados, 50 senadores, 25 ministros y 345 alcaldes, tengan que mamarse además a sus inexperimentados parientes, a los periodistas de 6 y 8 palitroques, a las expertas en género, a los territoriales de los diputados? O sea, ¿no es mucho ya? Bueno, resulta que el proyecto antipituto, que venía a ser aprobado en comisión por unanimidad, 9 votos contra 0, se rechazó en la sala gracias a los impresentables de siempre. Transversalmente, la clase política en masa se opuso a aprobar el proyecto de ley. Vaya a saber uno por qué. No, sabemos claramente por qué. Porque estaban protegiendo intereses bastante mezquinos. Un buen grupo de impresentables, mediante votos en contra, abstenciones o salidas al baño en medio de la sesión, impidieron la aprobación del proyecto antipituto. Y en ese grupete, decíamos, hay de todo, todos los colores, chapitas, eslóganes, comunistas, UDI, PPD, ex-PDG, Frente Amplio, socialista, independiente republicano, RN, amarillo, Evópoli, social cristiano, en fin, impresentables, dejando fuera los pareos, que a mi juicio tampoco son excusa suficiente para ausentarse sin responsabilidad en esa votación. Los diputados que pusieron frenazo a la ley antipitutos lo hicieron pensando en qué. Adivinen, se opusieron porque tenían parientes, o porque no tenían parientes y querían poder colocarlo, o porque tenían y querían poner a más parientes en el Estado. Otros, los más mezquincillos, sabemos por dónde van los tiros,
se opusieron porque no querían que un proyecto de José Antonio Kast, firmado en su momento solo por él, se transformara en ley. Todo por ellos, por sus diminutos intereses, sus parcelillas de poder, y pruébenos lo contrario a todos los chilenos, señores diputados del tapón, porque si es que se opusieron por razones diferentes a las que aquí sostenemos, presenten el próximo año, porque sí, con su rechazo mandaron el proyecto al archivo por un buen tiempo, presenten el próximo año un proyecto que imponga la misma prohibición que este proyecto de ley proponía, o una más profunda y de mayor alcance incluso, y votenlo a favor cuando se someta nuevamente a discusión. Ahí se renovará su oportunidad para decirles a los chilenos que realmente no están ahí solo para favorecer sus propios peculios y el de su familia, que no todo lo que hacen lo hacen por ustedes mismos, y que el sistema, y sobre todo el país, no empieza ni termina con ustedes, sino que los trasciende muchísimo más allá. Porque tras esta votación, y no habiendo por ahora otra prueba en contrario, no queda más que pensar en pequeñez y frescura de su parte. Porque lo que se les pedía no era demasiado, no era siquiera una norma radical, que es quizá lo que verdaderamente se necesita. No era para nada radical, sino simplemente la prohibición de que las señoras, maridos, hijos o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, tío, sobrino, de diputados, senadores, alcaldes, cores, no ingresen a trabajar a la administración del Estado. Y ni siquiera así de radical, a secas, tampoco. Porque si esos parientes tienen idoneidad profesional acreditada, la prohibición no correría. Tampoco sería aplicable la prohibición para los cargos promovidos por alta dirección pública. O sea, en el fondo, lo que el proyecto antipitutos buscaba era evitar que la autoridad chanta colara a su pariente chanta sin las competencias en la administración del Estado. No era más que eso, y sin embargo, los diputados rechazaron el proyecto, porque lo cierto es que de aquí a noviembre en eso los veremos concentrados, en mantener para ellos el dinero y los asientos del Estado.